El doctor César Nakazaki está con nosotros para hablar. Él es defensor de Ollantumala y de Nadine Heredia y queríamos conocer su punto de vista sobre estas revelaciones. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Cómo lo sorprendió o no lo sorprendió la noticia muy temprano hoy? Bueno, definitivamente es una gran sorpresa porque justo en el momento que se está discutiendo para que se señale fecha en la Corte Suprema y se pueda ver el recurso de casación extraordinaria contra la prisión preventiva, revienta este tema que evidentemente, a mi modo de ver, pretende impactar en la Corte Suprema. Nos llama profundamente la atención que se hable de una supuesta declaración de un colaborador eficaz porque hasta ahora no está incorporada, tú estás señalando bien septiembre. Sí, septiembre. Entonces no la ha tomado ningún fiscal del caso en el cual participamos, que es el fiscal, como todos conocen, Juárez Atoche. No ha sido incorporada a la investigación, consecuentemente para el proceso esta declaración no existe. Y respecto al tema de fondo, como bien ha señalado hace un momento Nadine Heredia y tú has recogido, todo lo referente al pago al financista de la campaña aparece en contabilidad, aparece con los correspondientes recibos y acreditado ante los órganos electorales correspondientes. Entonces sí, evidentemente nos llama la atención, como repito, la oportunidad en que se hace. Acaban los ministros del gobierno de Ollantumala a hacer un pronunciamiento, estamos a puertas de que se establezca la fecha de la casación para ser calificada y aparece esta declaración de septiembre que, insisto, no existe en el proceso para nosotros. Claro, no existe como parte del proceso, pero es información nueva, que podría en cualquier caso añadirse al expediente en curso o tendría que abrirse un nuevo proceso en base a estos indicios. El problema es que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia se viene dando un patrón que es muy peligroso. Para dictar su prisión preventiva se invocaron declaraciones que hasta el día de hoy no están en el proceso penal. O sea, tú me dices, tengo un testigo que dice que eres ratero. ¿Dónde está el testigo? No te puedo decir dónde está. Quiero ver su declaración, no te la puedo dar. Entonces, si van a condenarlo sin pruebas, es evidentemente que estamos yendo a una condena anticipada. Entonces, esta declaración, para que sea oficial, para poder ser contrastada, por ejemplo, quisiéramos verificar si existe esta declaración para poderla confrontar con la declaración de Barata. Porque si los dos dicen la verdad, tendrían que existir. Sí. Sin embargo, mientras que esta declaración no se incorpore, no se puede dar esa situación. Ahora, nos llama profundamente la atención, por ejemplo, que si en algún caso estuviese investigado el señor Garreta, nosotros tendríamos que tener conocimiento de esa investigación. Y en ninguna de las investigaciones en las cuales participa el expresidente Humala y su esposa, el señor Garreta tiene la condición de investigado. Entonces, si él no está investigado en el Perú, según conocemos, ¿de dónde habría un proceso de colaboración eficaz? Es algo que vamos a pedirle a la Fiscalía que explique. Ahora, hay un convenio, hay un acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público, que claro, que mucha gente ha pedido que sea de conocimiento público, pero que parece compromete a la Fiscalía en la reserva de la información. Es decir, estas personas que están dando información en Brasil, exfuncionarios de los gobiernos corruptos que han tratado directamente con Odebrecht y todos los que han formado parte de esta magia, se han acogido a la delación, ¿no? Ellos están juzgados, en algunos casos detenidos y con penas que seguramente van a superar cualquier pena que le podría poner el gobierno peruano. ¿Por qué tendrían que procesarlos acá si más bien son colaboradores a través de este convenio? Una muy buena pregunta, pero permíteme por establecer. Hay una gran diferencia entre aportes y sobornos. Tú has hablado de sobornos y cuentas. Eso no se da en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Ni sobornos, ni cuentas en Andorra, ni en ningún lugar. Ni ministros procesados, ¿no?, por situación de corrupción. Entonces, en esa línea, ¿por qué se da esa situación? En el caso de Odebrecht y en el caso de Barata, en el caso de Odebrecht, su declaración se toma en Brasil, se deja participar a los abogados peruanos y se sigue un procedimiento legal. En el caso de Barata, la declaración se habría dado en una colaboración eficaz que aparentemente habría quedado truncada, pero en el caso de Garreta, la colaboración eficaz, según el comercio, nosotros deberíamos decir según la Fiscalía,
según el expediente, según el comercio, es una colaboración que se habría dado acá, no traída del Brasil, según tenemos entendido, ¿no? Por eso es necesario, y eso es lo que le vamos a pedir a la Fiscalía, si quiere probar contra Ollanta y Nadine Heredia con testigos brasileros, tienen que declarar esos testigos brasileros. No existen las pruebas escondidas. Ya en la prisión preventiva se han utilizado, como te repito, pruebas escondidas. Porque nosotros, frente a lo que se esconde, tenemos la contabilidad del Partido Nacionalista, estamos haciendo una pericia del Partido Nacionalista para poder explicar sus fuentes de financiamiento, y ahí aparece todo claro y transparente, como esperamos demostrar. Es decir, el convenio podría pedir que no se haga público el detalle de estas confesiones o delaciones, como se llaman en Brasil, o en este caso la defensa tiene derecho a poder conocer, porque es distinta la situación, ¿no? De repente usted puede solicitarlas y se le puede mostrar a usted en tanto abogado de una de las partes, pero lo que no sabemos es, como no se conocen mayores detalles de este convenio, es si pueden ventilarse de esta manera, porque esto es un trabajo periodístico, ¿no? El periodista consigue fuentes y publica. Otra cosa es los parámetros que enmarcan un proceso fiscal y posteriormente judicial. Pero es muy importante, porque si este tipo de información no se acompaña con la explicación correspondiente, todo lo que se produce en un proceso de colaboración eficaz solo es prueba el día que hay un acuerdo, y en ejecución de ese acuerdo el colaborador eficaz declara como testigo. El ejemplo, Matilde Pinchi Pinchi. Hace su colaboración y en ejecución de esa colaboración apareció, como bien recuerdas, declarando como testigo en 1000 procesos. Esa es la manera de utilizar la información de un colaborador eficaz. Pero en ese caso, Matilde Pinchi Pinchi no tenía un proceso en otro país. No, pero ok. Si tú lo que pretendes es traer una prueba del extranjero o un testigo, videoconferencia, caso, vamos, Chavín de Huántar y de Gata Ocura, ¿cómo declaraba? Por videoconferencia. O sea, si tú pretendes demostrar un caso con testigos, tienes que hacerlos declarar o presencialmente o vía videoconferencia. Lo que hay es una información que ha salido en el periódico, pero esa información, para convertirse en prueba que evaluemos si hay inocencia o hay culpabilidad, primero tiene que ser comprobada. El señor dice, celebré un contrato con OA simulado, sí. ¿Dónde está el contrato? Entregué un informe para justificar la simulación, ¿dónde está el informe? Y tiene que coincidir con los otros testigos o con las otras pruebas de cargo. Lo que hay es un tema periodístico, pero no hay un elemento formal que pueda servir para inocencia o culpabilidad. Lo que sí hay es contabilidad declarada por el Partido Nacionalista, comprobantes de pago por el costo del servicio que dio el señor Garreta y que nunca se ha cegado, y lo que no hay son sobornos y no hay cuentas en el extranjero ni offshores. Claro, lo que dice Graciela Villasís, que es la periodista que publica esta nota, dice: Valdemir Garreta señaló ante Fiscalía peruana, es decir, hay un interrogatorio ya y la Fiscalía tiene en su poder esa declaración. Pero te doy un elemento. Sí. Si ese fiscal ha ido para tratar de construir una prueba, a tomar una testimonial, debió llevar a los abogados, si no, esa declaración no vale. ¿Tenía que ir con los abogados definitivamente, de Ollanta Humala y si es una investigación contra el expresidente Humala y su esposa, el mismo procedimiento que se dio con Marcelo Odebrecht. Tendría que haber sido una declaración en la cual participen los abogados. O sea, el problema de este caso es que, como te repito, aparecen pruebas para meterlos a la cárcel. Cuando queremos conocer las pruebas, desaparecen. O sea, tú dices, eres culpable, Nakazaki, acá está la prueba. Ajá. Enséñamela, no puedo. Eso no está permitido. Claro, la cantidad de detalles es lo que sorprende, ¿no? La cantidad de detalles, porque dice en la reunión... Pero ojo que IDL ha venido trabajando, tú lo has citado y bien como fuente, donde ha ido demostrando que en las supuestas colaboraciones eficaces de Brasil hay muchas afirmaciones que no son ciertas. Hay todo un análisis periodístico sobre las inconsistencias de Barata, por ejemplo. Por eso es importante traer a la persona, someterla a un interrogatorio, y ahí es donde se determina si dice la verdad o miente.
Sí, bueno, la declaración tiene una cantidad de detalle que dice, para la segunda vuelta, por ejemplo, Garreta detalló que también contó con los servicios de los brasileños Sandra Recalde y Juan Pessoa, responsables del manejo de las redes sociales. En este punto hay que recordar que ambos personajes cumplieron el mismo rol en el año 2013 durante la campaña por el no a la revocación de la entonces alcaldesa de Lima. Es que Susana nadie Rivera. discute que el señor Garreta haya dicho lo que ha dicho. ha sido la persona encargada de la campaña en el ámbito de la propaganda electoral. Nadie discute que dio un servicio, se le pagó, están los comprobantes de pago, está la contabilidad correspondiente. O sea, todos esos datos no están en discusión. Claro, bueno, habla de una parte que en efecto la pagó el Partido Nacionalista y otra que la paga directamente la expareja Mientras que presidencial. nosotros tenemos frente a esos documentos, ahora vamos a ver qué tiene la Fiscalía, porque no puede ser la versión del Comercio. O sea, con la versión del periódico ni se absuelve ni se condena a una persona. Es carne cruda que hay que procesarla, hay que cocinarla, hay que verificarla. Así es, tengo justamente un pronunciamiento del Partido Nacionalista Peruano que me acaban de hacer llegar, lo tienen ustedes en la pantalla, dice: debido a la reciente información acerca del presunto aporte por parte de empresas brasileñas a la campaña del Partido Nacionalista Peruano año 2011, el partido ratifica que nunca recibió aportes de la empresa Odebrecht ni tampoco de la empresa OAS en ninguna campaña ni presidencial ni de cualquier otra índole. Todos los aportes recibidos, como los gastos realizados durante las campañas presidenciales 2006 y 2011, constan en los informes presentados ante la Oficina de Procesos Electorales, incluyendo la contratación de la empresa FX Comunicaciones. Claro, no es que FX está nombrado en OMPE. Lo que no se sabe es que FX era contratada y pagada por, de acuerdo a estos testimonios, de acuerdo a la información por lo menos que se ha hecho pública, por Odebrecht y OAS, ¿no? Es decir, el contrato publicitario puede ser perfecto, hay un recibo y todo, pero el dinero ¿de dónde sale? Claro. El dinero sale lo importante, de otro lado, porque ¿cómo justifica el Partido Nacionalista los abonos de dinero a FX? Lo importante, Mávila, es tener claro que lo que plantea el Comercio es una hipótesis. Solamente es una hipótesis. Es una hipótesis de investigación que respeto. Pero ahora esa hipótesis tiene que ser comprobada o descartada. Mientras que nosotros tenemos documentos, tenemos contabilidad, tenemos informes, la Fiscalía ahora tiene que traer a ese testigo, porque incluso está con nombre y apellido. ¿Va a pedir usted que lo traigan? ¿Puede hacerlo? ¿Es una diligencia que se puede solicitar? Perfectamente. Nosotros vamos a requerir toda la información que corresponde de Brasil y vamos a impulsarla, porque, por ejemplo, ¿hace cuántos meses estamos pidiendo que la declaración de los doleiros, bien importante, Barata dice, yo entregaba el dinero en efectivo, pero él no lo va a traer, tenían que traer los doleiros. Sí. Se tomaron las declaraciones de los doleiros allá y dijeron, nada, nosotros no hemos traído nada. Esas declaraciones favorables para la defensa de Ollanta y su esposa, meses que estamos pidiendo que las traigan. ¿Desde hace cuánto? 3, 4 meses, por lo menos, y hasta ahora no las traen. ¿Cuál es la respuesta que le han dado? Que demoran los mecanismos de colaboración, por eso ojalá tuviéramos la suerte del Comercio. No, para acceder a la información Claro, estoy por ir a trabajar al Comercio, más bien. Todos los aportes, dice, recibidos están... Bueno, denunciamos que eso es lo que dice Ojo, también es importante, la tercera versión que aparece de parte de empresarios brasileños sobre una presunta entrega de dinero sin que exista de por medio alguna prueba. La declaración de Marcelo Odebrecht difiere de la de Jorge Barata y estas dos a su vez son distintas de la que hoy publica un diario local como versión del señor, el famoso ahora, porque ya nos habíamos memorizado a Marcelo Odebrecht, luego nos memorizamos a Barata, y ahora tenemos que también aprendernos el nombre de Joao Santana, de Valdemir Garreta y todo. O sea, cada vez la lista pero ojalá los tengamos como testigos. Así es, la información dice con fotos no se investigarse en el marco de una conversación entre privados en los que ningún miembro del nacionalismo ha intervenido. Bueno, aquí zanjan también, ¿no? Ellos dicen, por lo menos el partido no ha tenido que ver con esto. ¿Qué sentido tendría? Es una investigación que se circunscribe en cualquier caso. El Partido Nacionalista, en la medida de sus posibilidades. Tú mencionabas a Joao Santana. Sí. Porque él era el gran publicista. Exacto. Pero el Partido Nacionalista no tenía las posibilidades. No lo podía pagar. No tenía las posibilidades. Entonces, y es por eso que Joao Santana recomienda esto. Por eso, ¿qué sentido tendría traer a una persona a la cual sí se le puede pagar, pagarle un honorario importante,
reconocerlo oficialmente ante las autoridades para que no sea verdad, no tendría ningún sentido, mejor no aparecería en la contabilidad. Bueno, el partido es importante también para culminar, rechaza la forma, dice, en que determinados medios de comunicación sirven de instrumento para intentar presionar a las instancias judiciales en un caso específico y se ponen de costado en las investigaciones de políticos que sí festinaron con el dinero del Estado. Alertamos de este tipo de filtraciones de información por parte de la Fiscalía. El partido considera que la Fiscalía es la que está dando la información al comercio. En el caso del diario El País, que yo ponía el audio de este reportero, al reportero no lo informó la Fiscalía peruana. El reportero viajó a Andorra, tuvo el contacto directo con la fuente. Es como si el periodista en este caso se hubiera comunicado con familiares o con testigos de estos hechos, ¿no? Mi preocupación está en la oportunidad, porque estamos en un momento crucial. ¿Qué le dice la oportunidad? ¿Qué le dice su sexto sentido como abogado? Tratan de presionar a la Corte Suprema para que no nos admita a trámite la casación. Justo en todos estos días hemos estado haciendo campaña, que la Corte Suprema, que nos dé una respuesta. El presidente de la Corte Suprema dice se le va a responder. Los ministros salen a respaldar a su presidente. Un hachazo. ¿Casualidad? Bueno, tengo alguna experiencia en los temas y hachas de casualidad no hay, ¿no? Ahora, el Poder Judicial, o mejor dicho, la Fiscalía, ¿se arriesgaría a detener a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, si no tuviera una acusación lista o un mínimo de pruebas? Porque excelente le digo una pregunta. cosa, es decir, estamos hablando de 100 días de arresto, de detención. Una persona inocente detenida ese tiempo tiene para presentar una demanda a organismos internacionales y que el Poder Judicial o el Ministerio Público del país le pague millonadas de reparación. Dos cosas. Para que tú miras si el caso está para servir o todavía está para cocinar, no hay pericias al día de hoy, uno. Dos, para una prisión preventiva, para cambiar de comparecencia a prisión preventiva, no interesa cuántas pruebas hay. Si tú tienes muchas pruebas, acusas y vamos a juicio, en igualdad de condiciones. La regla es que el acusado enfrente libre su proceso. Pero acá se va a la prisión preventiva, se crean una serie de supuestos que no existen y que esperamos que la Corte Suprema corrija. Con gran esfuerzo estamos logrando que se tramite el caso en la Corte Suprema y aparece este tipo de cosas que ojalá no se reiteren, ¿no? Tengo un par de preguntas más para el doctor Nakazaki, pero me dicen que debemos ir a una pausa y regresamos con ustedes. Muy interesante, de verdad, hablar con el doctor Nakazaki, sobre todo en los cortes comerciales, porque uno aprende un poco más. Y justamente hablábamos del tercer informe, que todavía no hemos comentado con ustedes, que se publica y que firma Sebastián Ortiz, también periodista del diario El Comercio, porque hoy El Comercio ha dedicado varias páginas y varias notas al caso Ollanta Humala. Y bueno, el tercer informe dice que el gobierno de Humala dio obras por 8.014 millones de dólares a Odebrecht y OAS. Cada constructora ganó la licitación de 3 obras durante la administración nacionalista, la más grande fue la del gasoducto. La primera obra adjudicada fue solo 8 meses después de que Humala llegara a Palacio de Gobierno. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, le entregó a OAS la primera de las 4 obras que la empresa brasileña ganaría en ese quinquenio. Se trató de la carretera Lima-Canta por un valor de 116 millones de dólares. En este caso, claro, hemos hablado de aportes a la campaña. Usted me decía que los aportes de la campaña son aportes, digamos, la pena o el proceso difiere mucho. Claro, si no es hay delito, aportes, no es delito. Pero si se llega a comprobar esto, que aquí sí hubo pago de por medio para la obtención de estas obras, para la adjudicación de estas obras, el escenario es distinto. La defensa diferencia desde el primer día aportes y sobornos. Los aportes no son punibles, los sobornos sí. Pero al día de hoy, más allá que mis patrocinados sostienen firmemente su inocencia, y yo la asumo, no existe ningún proceso penal abierto contra alguno de los dos donde estén involucrados en alguna adjudicación indebida de una obra. Es más, el caso más avanzado, que es el de gasoducto, exacto, el gasoducto, hay acusación contra 2 funcionarios y lo que tengo entendido es que es una acusación que no tiene ningún fundamento, pero en ese proceso no están comprendidos en esa acusación ni el expresidente Humala ni la señora Nadine Heredia.
Habría que revisar, en cualquier caso, cómo se hizo la adjudicación de Solamente los sobornos se podrían comprobar si es que se establecen indebidas adjudicaciones de obras y en las cuales esté implicado el presidente de la República. Pero ese supuesto, como repito, al día de hoy no existe. Ahora, llama la atención igual porque el importe es enorme, ¿no? Y si uno... Yo entiendo que usted como defensa se apegue al tema de la letra, pero también la No opinión... a la letra, a las pruebas y a las leyes. Correcto, pero la opinión pública también, cuando arma un rompecabezas, ve que hay una lógica, ¿no? Es innegable que hay una coincidencia entre, digamos, estos aportes de publicistas que eran pagados por Odebrecht y que luego Odebrecht obtenga las obras, ¿no? Hay un punto de encuentro que es el de los publicistas. Creo que en los tres gobiernos hay diferencias importantes. En el caso del gobierno del presidente Toledo, tenemos un caso de Coteva, totalmente construido, donde consistentemente se establece dineros recibidos y obras indebidamente adjudicadas, según sostiene la Fiscalía. En el caso del presidente García tenemos un viceministro y tenemos un conjunto de funcionarios y se tienen pagos comprobados. En el caso del presidente Humala, dos diferencias. Primero, él está enfrentando acá, por eso es que su detención es arbitraria. Él no se ha ido a ningún lado y todos los días fue a la Fiscalía, todos los días fue al Congreso y aquí enfrentó a pie parado todos sus temas. Segundo, no hay sobornos. Porque si le van a creer a Marcelo Odebrecht, tienen que creerle completo. Las declaraciones no pueden ser corte de desastre. Aportes, dice él, pero le preguntan 100 veces, y sobornos, él dice, ni un sol de soborno. Ojo. O sea, el tema no es que yo corto la mitad, la parte que me gusta la dejo y la parte que no me gusta la saco. Ojo. Entonces hay grandes diferencias que me llevan a sostener que un caso de aportes, que es el que ha construido la Fiscalía, lo que debe generar al final de un juicio justo es una sentencia absolutoria, no condenatoria. Claro, ¿y el tema del lavado de activos? Es que justamente el lavado de activos lo que requiere es que se establezca, la Fiscalía dice, esto es ilícito porque ese dinero se utilizaba para sobornar personas, la división de operaciones estructuradas de Odebrecht. Sí. Pero la Fiscalía confunde finalidad con origen. Si tú en este momento con tu dinero bien ganado sales a sobornar a un policía, la finalidad es ilícita, pero el origen es lícito. En la prueba de cargo más importante que tiene la Fiscalía, que es la declaración de Marcelo Odebrecht, él no habla de una relación de Odebrecht con el Partido Nacionalista. Él habla de una relación del Partido Nacionalista con el Partido de los Trabajadores, y que es por requerimiento del Partido de los Trabajadores, de un fondo para el Partido de los Trabajadores con fines políticos, que supuestamente se habría dado ese aporte. Si cogen la declaración de Odebrecht completa, no es para condenar, es para absolver. Claro, ahora, por otro lado va la investigación ya de los movimientos de dinero de la señora Heredia. Entiendo que no son solamente ellos dos los investigados, hay otros más comprendidos y que justamente hay diligencias pendientes para cerrar el círculo en torno a los otros, y es por eso que no sale la conclusión. Estamos trabajando una pericia del patrimonio que se generó en el matrimonio Humala Heredia, y te puedo adelantar que todo el patrimonio primero es corto, y está perfectamente justificado, como en su momento se verá en la pericia. Porque si dicen que en mi ropero hay dinero, yo pregunto ¿en qué cajón? Y el terreno de la mamá, los otros movimientos a través de la tarjeta de la señora Calderón. Todo se ha venido explicando, cada quien ha ido asumiendo lo que le corresponde, lo que es de él, al punto tal que tú te acercas mañana a la Fiscalía y le dices, ¿tiene usted alguna pericia en la cual demuestre un patrimonio indebido? Te van a decir que están a la espera. Me dicen que está usted delatando la acusación. ¿Delatando? ¿A quién delato? Perdón, dilatando la acusación. Para nada. Que está pidiendo diligencia tras diligencia tras diligencia. La conducta dilatoria es indebida y genera una sanción. Y en mis 30 años de abogado, jamás he sido sancionado por una conducta procesal indebida. Pero sí está solicitando algunas diligencias. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, que venga toda la información de Brasil. Si Garreta quieren que sea prueba, que declare Garreta. Si Garreta menciona que hay un contrato con OAS, que traigan el contrato de OAS. El problema es que si tú pruebas, yo tengo que contraprobar.
Ok. Eso no es dilatar. Tú quieres jugar así, tu teoría del caso es esa. Bueno, mi teoría de defensa es demostrar que tu teoría no camina. Claro, porque tenemos entendido, porque también humildemente manejamos algunas fuentes, quizá no como las del comercio en este caso, Bueno. que usted también las envidia, las envidiamos todos, pero que señalan que a mediados de diciembre habrían dos noticias de la Fiscalía importantes. Una que tiene que ver con la extradición de Alejandro Toledo, el cuadernillo que finalmente vería la luz, el cuadernillo hecho tal y como lo requiere la justicia norteamericana, y lo otro sería la acusación contra la expareja presidencial, porque sigue corriendo el plazo de la prisión preventiva. Si bien es cierto, todavía le queda tiempo también al fiscal para concluir. Son 18 meses de prisión preventiva. Por eso es un grave error pensar que la regla debe ser las prisiones preventivas, porque el fiscal se genera sobre presiones y muchas veces no puede cumplir en el tiempo. ¿Y usted que cree que esto corresponde. es parte de una campaña orquestada por la Fiscalía? Me preocupa profundamente la oportunidad. Creo que hace un par de días el presidente de la Corte Suprema ha señalado: la sala penal se va a pronunciar sobre señalar fecha para la calificación. Todos estos días hemos estado que prisión arbitraria, todo, un hacha. Las hachas no son gratuitas. Muy bien, doctor Nakazaki, gracias Gracias, por haber María. estado con nosotros.